Me voy a presentar un poquito más. Yo soy pastor en Sevilla. Yo me convertí en el año 1969 cuando era un jovencito de 19 años. Era hippie. No se lo imaginan ustedes ahora, pero era hippie. Y me convertí en Francia. Y bueno, inmediatamente me volví para España, porque yo me había exiliado voluntariamente, no quería vivir más en este país. Y bueno, cuando el Señor cambió mi corazón, pues se fueron todas las situaciones aquellas que me habían llevado a irme. Yo iba camino de lejanas tierras, de Afganistán. Pero el Señor me paró allá en Francia y me volví para mi ciudad, para Sevilla, y bueno, me encontré una iglesita ahí muy pequeñita, en un hogar, que llevaba unos misioneros norteamericanos, mexicanos, y bueno, pues allí me desarrollé. Con 23 años fui ordenado pastor. O sea que ahora que tengo 65, pues llevo 42 años ejerciendo el pastorado de manera oficial. Abrí conmigo la Biblia en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 5 de Mateo, 6 y el 7, saben ustedes que es el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Les gusta el Sermón del Monte? Es como el resumen de toda la doctrina y de las enseñanzas de Jesús. Y son una reinterpretación de la ley y de los mandamientos de Dios. Sabéis que Jesús dijo que Él no había venido a abrogar la ley, a quitar la ley, sino a cumplirla y a darle sentido verdadero. Bueno, vamos a leer primero y después hablamos. Dice aquí que viendo la multitud subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, fíjate en ese en, que no es de espíritu, sino en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Date cuenta que hay un pronunciamiento de bienaventuranza, es decir, de felicidad. Pero a continuación, pues va a mencionar uno de los valores del reino y después un resultado. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que fabrican paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero cuidado, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no hay otro producto que la vuelva a salar. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres, que es lo que suele pasar cuando un cristiano pierde su carácter cristiano, acaba siendo pisoteado por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí vamos a leer. Muy bien.
Pues lo que Jesús enseñaba es lo que ya se había dicho, pero ahora cobrando su pleno significado. La frase típica del Sermón del Monte es: oís que os fue dicho. Y él decía: pero yo os digo. No decía otra cosa distinta. Lo que le daba es el verdadero sentido a lo que decía lo anterior. Y eso es el Sermón del Monte. Y miren, el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, que como ya hemos dicho antes, es una declaración de bendición de parte de Dios. Bienaventurado significa bendito de Dios, feliz, porque la bendición de Dios está sobre esa persona. Y establece el fundamento sobre el cual está asentado todo el Sermón del Monte. Es decir, los principios, los valores del reino. Porque en el Evangelio de Mateo se habla mucho del reino de los cielos, que es el reino de Dios. ¿Verdad? El reino de Dios es amplio. Nosotros ya estamos en el reino de Dios, aunque la plenitud del reino de Dios será cuando Cristo vuelva y establezca su reino sobre la tierra, su autoridad plena. Pero nosotros ya formamos parte del reino de Dios, porque Jesús, cuando empezó a predicar, ¿qué dijo? He aquí, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. ¿Verdad? Y ahora en el Sermón del Monte nos dice todo lo que implica estar en el reino de Dios. Reino de Dios porque el Rey es Cristo. Amén. Reino de Dios porque su palabra es la que impera y es la ley. Pero nosotros no nos regimos por la ley de Moisés, sino por la gracia de Cristo. Pero eso no implica, eso no quita de que hay unos valores que son los que deben de regir en nuestras vidas. Hoy precisamente el problema, y todo el mundo lo reconoce, sean cristianos o no cristianos, sean ateos o no, es que a la sociedad le faltan valores. Le faltan valores. A mí me llama la atención esta gente que no cree ni en Dios ni en nada, pero cuando tratan de los problemas sociales, de los problemas de todo tipo, es que los valores, pero si los habéis cargado al hacedor de los valores y ahora queréis valores. Entonces aquí en las bienaventuranzas hoy lo que vamos a resaltar son los valores del reino de Dios. En el sermón se hablan de muchas cosas. Primero son las bienaventuranzas, lo que Jesús pone como ese fundamento. Se habla de que somos sal y luz de la tierra. Se habla de cumplir la ley, de llevarla a su plenitud. Se habla de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, de la venganza, del amor a los enemigos, del dar, que el dar también forma parte de la vida cristiana, de la oración, del ayuno, ¿verdad? De invertir bien en el reino de Dios. Todos esos son los temas. Y acaba el Sermón del Monte cuando Jesús dice: bueno, si hicierais caso de todo esto que yo os he dicho, estaréis edificando vuestra vida sobre un fundamento firme que es la roca. Y si no hacéis caso, sois libres para no hacer caso. Estaréis edificando vuestra vida sobre la arena. ¿Qué pasa? Que una y otra se ven bonitas, pero cuando viene el tiempo de Vigo, entonces la casa que está sobre la arena se va, se destruye, porque no tiene fundamento. Y la que está sobre la roca permanece. ¿Amén? Sí, Señor. Bueno, las bienaventuranzas es el resumen de los valores del reino. ¿Cuál es el primer valor? La pobreza en espíritu. Pobreza no de espíritu, porque el pobre de espíritu es que es un poco tonto. No tiene espíritu, carece de espíritu. Por lo tanto, carece de fuerza, y al fin y al cabo es alguien que es llevado de acá para allá, lo lleva cualquiera, lo manipula cualquiera. Eso no es el valor del reino. El valor del reino tiene que ver... Verán, el valor del mundo ¿cuál es? El dinero, la cultura del dinero, del poder económico y financiero.
Está de moda que si los bancos, que esto de los bancos, que los dineros, que la crisis, el dinero. Nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, para nosotros lo valioso no es el dinero. El dinero es digamos, un elemento de la vida que ahí está, pero cuidado con él. ¿De dónde salen tantos corruptos? ¿Lo eran desde chicos? No. ¿Lo eran cuando empezaron sentían la vocación de políticos? No, pero ¿qué pasa? Cuando se vieron al lado del dinero abundante y fácil, ya pues, si lo hace todo el mundo, nadie se va a enterar. Sobre todo si gobernamos aquí permanentemente, la oposición no va a saberlo, nunca va a tener acceso. Por lo tanto, venga, dinero para adelante. Y todos, no es solo patrimonio de un partido, todos están, como decimos en Andalucía, pringados. ¿Cuáles son nuestros valores? El cristiano no puede ser un corrupto. El cristiano no puede ser una persona que se deja llevar por el dinero. Desgraciadamente hay creyentes, cristianos, incluso predicadores, que el dinero es su guía. Incluso se enseña que, bueno, que tú dale al Señor tu diezmo y verás cómo te lo multiplica por 100. Y la gente no da por amor, sino por hacer negocio. Hay iglesias donde han denunciado, ¿verdad?, a algún predicador porque creyeron eso del 100 por 1, que es bíblico, pero al modo de Dios, no a ese modo. Y como no le resultó, es como el que invierte en un banco que le dice que le van a dar tanto, y con las preferentes y otras cosas, y después resulta que lo han engañado. Nuestros valores no están en el dinero, tenemos que ser pobres en espíritu. Puedes tener, y Dios te puede enriquecer, pero en tu corazón tienes que ser pobre. No amar al dinero, porque dice que el amor al dinero es la fuente de todos los males. Entonces, pobres en espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Primero, eres libre. El que no está atado al dinero es libre. Si estás atado a 400 euros y te crees que esa es tu vida, entonces si eres pobre de espíritu. Y no hay más pobre que tener mucho dinero, no hay mayor pobreza que tener mucho dinero y no ser nada, ni tener respuesta para nada y ser un infeliz. Hay muchos infelices ricos. Nosotros no estamos contra, y el cristianismo no está contra la posesión de riqueza, porque Dios hay personas a las que enriquece. Y enriquece a aquellos que son capaces de enriquecer a otros. Resultado, lo poseemos todo. ¿Qué dice ahí? ¿Verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tenemos el reino de Dios, propiedad nuestra, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Amén. Señor. Los que quieren tenerlo todo se empobrecen. Y los que no nos importa perderlo todo, pues dice, pobres pero enriqueciendo a muchos, decía Pablo. ¿Cómo podía decir eso? Porque era la verdadera riqueza la que él tenía. A veces tenías que trabajar haciendo tiendas, a veces tenía que pedir ofrendas, a veces tenía necesidades. Dice, estoy preparado para tener mucho como para tener poco. No todo el mundo está preparado para tener mucho. Y por eso Dios no lo bendice. Porque Dios no quiere que el dinero te sea una maldición. Dios quiere que si te bendice, te sirva de bendición. Dice David, ¿verdad? No me des pobreza, no vaya a ser que te maldiga, ni me des demasiada riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti. Así que, primer valor, pobreza en espíritu. Pobres, pero enriqueciendo a muchos. Segunda bienaventuranza, los que lloran. Y es que lo anterior, el que es así es feliz. Porque no depende si ese mes tiene para pagar la luz o no. No depende de si tiene el Mercedes o no tiene coche. No depende de si la casa es suya o es alquilada. No depende de nada de eso, depende de Dios.
Re feliz. Los que lloran. ¿Es un valor llorar? Lo que es un valor es resistir, aguantar. Porque llora mucha gente. Pero claro, aquí Jesús está refiriendo a aquellos que lloran y aguantan. Y aunque lloren, porque llorar es bueno, ¿verdad? No se dejan llevar, ¿verdad?, por la amargura ni por la desesperanza, sino que confían en Dios. Amén. Este mundo valora el éxito. Al que le va bien, eso es lo que todos queremos, que nos vaya bien. Y el pobrecito que le va peor, lo machacamos. Sobresalir sobre los demás, ser una persona de éxito, un triunfador, un ganador. Y el mundo busca lo fácil, lo cómodo, lo indoloro, que no duela. Se ha desterrado el dolor. Cuando el dolor, si no nos dolieran las cosas, acabaríamos muriendo. Porque el dolor es una alarma. Cuando te duele algo, algo pasa. ¿Verdad? Algo pasa. Tengo una niña en la iglesia, hija de una familia que tiene un problema. Tiene varios problemas físicos, pero uno muy gordo. Es que nunca tiene sed. Y si no tiene sed y no bebe, se muere. Entonces los padres tienen que estar dándole agua continuamente, aunque no tenga sed, porque nunca la va a tener. Entonces el dolor es igual. Si no tienes dolor, nunca sabes que algo está mal. ¿Qué me duele el pie? Pues ya sabes que hay allí un grano, que hay algo, que hay una rotura, que hay alguna cuestión. Entonces llorar es bueno. Si nunca lloramos, nos volvemos insensibles. Y hay muchos cristianos insensibles. Son sensibles a lo que les pasa a ellos, pero nunca a lo que les pasa a los demás. No saben lo que es llorar. Entonces cuando los demás lloran, mira qué bicho más raro, ¿por qué llora? Es que es tonta, es que es débil, es que no sé cuánto. Bienaventurados los que lloran. El sufrimiento de por sí, no es un valor. Lo que es un valor es sufrir y aguantar. Sufrir y comprender a los demás. Sufrir y confiar en Dios. Amén. Y el resultado es que un día seremos consolados. Y no un día futuro, es que el Señor nos consuela hoy ya. El Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? El Consolador. Si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo. Si lo tienes en plenitud, todavía mejor. Y es lo que predicamos los que nos identificamos como pentecostales. El Espíritu Santo nos es necesario y la plenitud del Espíritu Santo nos es necesaria. ¿Verdad? Porque a través, es que no es para hablar lengua, hablar lengua es una señal, pero es para ser fuertes en el Señor, para poder ser testigos en Cristo, para poder llevar adelante todo lo que venga. Entonces el Espíritu Santo nos consuela. Pablo habla del consuelo de muchas maneras, ¿verdad? Así que bienaventurados si sois capaces de llorar, porque hay mucha gente que no es capaz de llorar por nada, insensible, bienaventurado. ¿Y cómo se puede ser feliz llorando? Se puede. Se puede. Se puede. Así que la capacidad de esperar, en esa capacidad de esperar hay respuesta divina y hay consuelo divino. Saber que aunque sufras un poco, ¿verdad?, que aunque llores, hay respuesta y hay gozo y alegría. Es curioso, pero se puede ser feliz y estar gozando cuando uno está llorando también. No es malo llorar. A veces queremos que la gente no llore. Se le ha muerto una hija o un hijo. No llores, no llores. Pues claro que llores, llora todo lo que quieras. Lo que necesitas es que Dios te consuele. Amén. Que Dios te consuele. Y los que lloran en el Señor son consolados. Después tenemos la mansedumbre como valor. Bienaventurados los mansos, la no violencia, la humildad.
La humildad. La humildad no se proclama. He escuchado una, yo soy muy humilde. Acabas de matar la humildad. La humildad no se proclama, se vive. Y la mansedumbre, ¿verdad? No es estupidez, no es cobardía. Hay personas que parecen mansos porque son cobardes, pero cuando te das la vuelta te da la puñalada trapera. Entonces, eso, cuidado. La mansedumbre de verdad es, como dice, si te han dado aquí, pon la otra mejilla. Y entonces estás demostrando que eres manso. Si te dan la bofetada y te callas, pero esperas que la persona se vaya y la lías, entonces no eres manso, eres cobarde. La gente pacífica es considerada tonta, ¿verdad? Porque como no dan la respuesta ni delante ni detrás, pues son tenidas por tonta. Y en el mundo, el valor del mundo no es el ser manso, sino el ser agresivo. Yo he vivido en la venta y se buscaban vendedores agresivos y ejecutivos agresivos. Y la agresividad, ¿verdad?, en determinados lugares es un valor. Pero en el reino de Dios, los mansos, los que sin astucias, sin manipulaciones, sin chantajes, ¿verdad?, desarrollan su vida, esos ganan batallas por el poder de Dios. Amén. Porque Dios pelea tus batallas. Amén. No es, como dice, no es con caballo, no es con fuerza, es por mi espíritu, dice el Señor. Los mansos, los que confían en Dios, que no tienen que levantarse gritando, ni mamporreando, ni haciendo ninguna de esas cosas, ni dando portazos. ¡Me voy! Y pega el portazo aquí, esta iglesia está llena de falsos. Entonces, eso es violencia. Los mansos no hacen eso. Y a los mansos heredan la tierra, es decir, al final se quedan con todo. Son los que ganan. Son los que ganan. Los que ocupan territorios. A veces en la iglesia, desgraciadamente, se levantan conflictos, discusiones, pleitos. Vais a estudiar Corintios. Ahí se habla de la iglesia. Y precisamente una iglesia imperfecta. Bueno, ¿y dónde hay una iglesia perfecta? Me gustaría a mí saber. En nuestro texto, en nuestro anuario no está. No hay nada que no. No hay. Me perdonan, pero esta iglesia no es perfecta tampoco. Lo sabéis, ¿verdad? Es la mejor, pero no es perfecta. La mía tampoco. Y es más, pero no lo digan ustedes por ahí. El pastor tampoco es perfecto. Y la pastora tampoco. Pero es que ustedes tampoco lo son. ¿Sabes? Yo siempre digo, cuando tú eres de esos que buscan la iglesia perfecta y vas por ahí, esta no me gusta, me voy. Vamos a ver esta. Mira, esta tiene buena alabanza, tiene buena silla, tiene el hogar bueno. Aquí no se mete mucho para que des diezmo. Esta me gusta, me va gustando. Y cuando dice, esta es la iglesia perfecta, aquí me quedo yo. Se acabó la perfección. Ya no es perfecta. Así que los que tienen deseo de justicia, ayer hablamos de la justicia, dice un verso bíblico, toda injusticia es pecado. Ese versículo no nos gusta mucho. El otro sí, pecado es transgresión de la ley, vale, muy bien. Pero ese de que toda injusticia es pecado, no nos gusta. ¿Por qué? Porque todos somos injustos. Siempre alguna vez cometemos alguna injusticia. Los padres la cometemos con los hijos con los padres, ¿verdad? Los patronos con los obreros con los patronos, ¿verdad? Todo, es decir, que forma parte de nuestra naturaleza. La justicia del mundo no es justicia. Favorece siempre a los poderosos. Es imperfecta y falible, depende del ser humano y a veces es abusiva y cruel. Así que desear la verdadera justicia,
lleva a obtenerla. Pero a sabiendas tú de que ni tú eres justo, ni nadie es justo. Dice, no hay justo ni aún uno. Solo Dios es justo. Amén. Sí, Señor, gracias. En Él no hay imperfección. Él no se equivoca. Nosotros sí. ¿Verdad? Nosotros sí. El resultado es que obtendrán satisfacción. El cristianismo no es solo para cuando nos muramos después. El cristianismo es desde el momento que te conviertes y empiezas a tener comunión con Dios. Ahí empieza la vida eterna. Es verdad, tu cuerpo va a morir, pero tú estás ya en la vida eterna. Tú estás ya disfrutando de los beneficios del reino. Eres ciudadano de los cielos, dice Pablo, ¿verdad? Eres heredero de todas las riquezas de Dios. Y además eso lo hereda junto con Cristo. Y Cristo no es como Jacob, que le robó el derecho de primogenitura a su hermano Esaú. Cristo no nos va a robar nada. No lo necesita. Y que un hermano a tu lado, una hermana herede, no te deja a ti sin nada, porque en el reino de Dios, Dios es tan rico que todos podemos recibirlo todo y no dejar a nadie sin nada. Llevo 40 y pico de años pastoreando, he visto hermanos que se molestan porque otros Dios lo bendice y parece que si Dios bendice a aquel, yo voy a tener menos bendición. Eso no es así. Tú puedes tener tanta bendición o más que el otro hermano, depende de ti. Dios te lo ha dado todo. Dice el salmista, nada me falta. En algunas traducciones, y en otras, nada me faltará, porque el hebreo permite ambas traducciones. El verbo hebreo es tanto presente como futuro. Nada me falta, nada me faltará. Entonces, ¿de qué te quejas? Entonces, ¿por qué estás infeliz? ¿Por qué te sientes frustrado? Porque sí, a todos nos gusta, ¿verdad?, repetir el Salmo 23, pero las Escrituras no son para repetirlas, que está bien, pero son para vivirlas. Así que puedes repetirlas, pero si no la vives, pues es palabra vana. Es verdad. La palabra de Dios es palabra viva. Y cuando tú la asumes, cuando tú te vistes de ella, cuando tú comes de ella, cuando disfrutas de ella, cuando la crees de verdad, entonces la palabra de Dios es poderosa para ti. La palabra de Dios es poderosa, como una espada de dos filos, como martillo que rompe la piedra, como fuego. Es que a la palabra de Dios se la compara con tantas cosas, todas tremendas, también como juicio, si no la crees y si no la practicas y no la vives. ¿Verdad? Porque nosotros sabemos más que otros. Dios se nos ha revelado. Tenemos al Espíritu Santo. Si nosotros hay cosas que no vivimos, es para nuestro perjuicio. Dice también misericordioso, los misericordios. La misericordia es un valor cristiano. Es una de las características divinas, hermano. Dios es santo, ¿verdad? Amén. Nosotros demasiadas veces interpretamos esto de que Dios es santo como que Dios es moralmente intachable y lo limitamos a eso, pero que Dios es santo es mucho más. Es que Dios no tiene nada que ver con nosotros en cuanto a su naturaleza. Dios es otra cosa, es el ser. Hubo un teólogo muy importante, muy famoso, que tiene tremendos estudios de las Escrituras, muy profundo, y dijo a sus estudiantes: Dios no existe. Me ha hundido, pero no se quedó ahí. Dijo: Dios es. Amén. Sí, Señor. Nosotros existimos. Porque existir significa vivir en el tiempo. Dios no vive en el tiempo. Dios es el ser, el ser. Nosotros nos llamamos seres porque hemos recibido vida. Por eso existimos. Pero Dios es el ser. Es que no tiene nada que ver con nosotros. Sí, se relaciona con nosotros, por eso se ha revelado.
Él nos ama. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que lo podamos entender, porque no lo podríamos entender. Si Dios no se hubiera revelado, no sabríamos nada de Él. Pudiéramos ver la naturaleza y decir, bueno, ¿y esto quién lo ha hecho? Como los que no conocen a Dios. Bueno, esto, algunos que tienen un poquito más de inteligencia, dicen, ¿esto quién lo ha hecho? Alguien habrá que lo haya hecho, pero no conocen a Dios. Dios se revela y sobre todo, como dice, nos habló en el pasado con los profetas, las Escrituras. Pero ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Y a Jesucristo lo revela el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nosotros nos preguntamos por qué la Trinidad. Es que es necesaria para que Dios, que es Espíritu, pueda estar en relación con su mundo que ha creado, que es materia. Amén. Para revelarse el Verbo, no lo sabríamos, no tendríamos la más mínima noción de Dios. Para actuar en un mundo material, su Espíritu Santo. Y no es que sean formas distintas, sino que la Biblia nos lo revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era un único Dios, no son tres dioses, pero tampoco son tres maneras de actuar de Dios, sino que son tres entidades, se les llamamos personas, ¿verdad? Que tienen autonomía y a la misma vez están juntos, ¿verdad? Y de esa manera Dios y su creación pueden estar relacionados. No lo entendemos del todo, pero es así. Entonces, misericordia, característica divina. El mundo premia a los fuertes, a los duros, a los que prevalecen sobre otros. ¿Por qué jaleamos al que gana la carrera? Y el otro pobre que la ha peleado igual, pero que no tenía tanta fuerza, el pobre queda ahí relegado a lo último, ¿verdad? Porque en nuestro interior nos gustan los ganadores, ¿verdad? Yo quiero que gane el Sevilla, usted quiere que gane el Celta, el otro quiere que gane el Madrid, los otros son del Barça. Messi, 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 como si fuera Dios. El Maradona se inventó una religión, o no él, sino los seguidores de él, siendo él una pena de persona. Los fuertes, los ganadores, los número uno. Y hay cultura, los padres que dicen al niño, niño, tú tienes que ser el número uno. Y como número uno solo puede haber uno, el resto frustrado. Entonces, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios la misericordia es un valor. En el mundo ahí fuera cada uno va a lo suyo. Si puede pisotear al otro, yo he trabajado en empresas grandes y he visto a esos que se llaman trepas. ¿Los llaman igual aquí en Galicia? Sí. Trepas. ¿Qué son trepas? Aquellos que están dispuestos a vender a su suegra, primero la suegra, después a la madre, a sus hijos y al que sea, con tal de subir, de trepar, por eso se llaman trepas, ¿verdad? Entonces, eso en el mundo, pero en Cristo no puede ser así. En Cristo no puede ser así, sino que en el corazón del creyente tiene que haber una sensibilidad para los demás, para el que es, vamos a decir, inferior. Nadie es inferior a nadie, pero al que está en peor situación que el otro, para el que sufre. A ti te va todo bien, pero al otro le va mal. Es un mal cristiano, porque si no Dios lo prosperaría. Está enfermo, dice, ay, me duele aquí. No digas eso. No te duele. ¿Cómo que no me duele? Claro que me duele. No reconozca. Eso es darle lugar al diablo. Y lo maltrata. ¿Cuántas veces he visto yo hermanos y hermanas que han ido a casa de alguien y está pasando por una prueba de enfermedad? Hermano, examínate. A ver si has hecho algo malo. Eso es crueldad espiritual. Eso no es misericordia. Los amigos de Job. Yo no quiero amigos de esos, Su amistad le duró una semana. Después ya sé que creyeron en calidad
de jueces y decirle a Job, Job, es que estás muy mal. Es que estás muy mal, es que eres una mala persona. Es que has abusado, es que no sé cuánto, y allí lo machacaban al pobre. No vayas a machacar a tus hermanos, para eso quédate en tu casa. Y otras veces vamos y somos torpes y creemos que tenemos que decir algo, y lo que decimos ofende porque no sabemos lo que hay que decir. Mejor quédate callado, date al lado, ora por la persona. Mira, yo no vengo a decirte nada, vengo a orar por ti y a orar contigo. Misericordia. Y desgraciadamente, hermanos, parece mentira, pero en el pueblo cristiano hay poca misericordia. Hay mucho juicio. Dice la palabra de Dios que la misericordia se gloría sobre el juicio. Es mejor pasarse de misericordioso que pasarse de juez. Porque además ninguno de nosotros tiene derecho a ser juez. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que me di cuenta de una cosa, cuando en el Evangelio de Mateo dice que José, porque era justo, quiso dejar en secreto a María. ¿Por qué? Porque se había enterado que María estaba embarazada, su novia estaba embarazada, y él no tenía nada que ver. Cualquiera de nosotros lo hubiera tenido muy claro, esta mujer me ha engañado. Y un judío ortodoxo la hubiera sacado a la vergüenza, como un cristiano ortodoxo lo hubiera hecho igual. Esta mujer es una adúltera, esta mujer es una fornicaria, hay que expulsarla. Y dice que como era justo, no quiso infamarla. Otros dirían, está tapando el pecado. A mí me montaron al principio del ministerio una vez, porque yo era novato, una de esas. Estás tapando el pecado. Estaba pastoreando y estaba tratando el asunto, pero como pastor, no como juez. Y a veces, cuando hay cosas malas en el corazón, salen de alguna manera. Esta es la mía. Pastor, la pastora está tapando el pecado. Tú no sabes que está trabajando el pecado, que está tratándolo con la palabra de Dios. Si José hubiera hecho lo de sacar la vergüenza pública, que la apedrearan, hubiera sido justiciero. Pero Dios no nos ha llamado a ser justiciero, que aquí el único justiciero y justo es Él. Y José fue justo, y la Biblia dice que fue justo y que hizo lo que tenía que hacer. Y Dios le habló por medio de un ángel, y el ángel le dijo, mira José, ahora te lo aclaro yo. Esto no es que nadie metió aquí la pata, sino que el Espíritu Santo, con un propósito divino extraordinario, que ni tú entiendes, ni lo vas a entender, ni nadie lo va a entender, quizás nunca ha producido esto en el seno de María la Virgen. Así que recíbela, que no te he engañado y que está en el plan de Dios. Y José obedeció. José obedeció, ¿verdad? Porque amaba a Dios y porque amaba a su desposada, y a partir de entonces su mujer. Así que la misericordia. Y dice también otra cosa más, que el misericordioso hace bien a su propia alma. ¿Sabéis que el perdón es una medicina extraordinaria para el que lo otorga? Para el que lo recibe también. Pero el que lo otorga se libera de presiones internas, su psicología, su alma se beneficia. Se te van tantas presiones, tantas preocupaciones y tantas cosas malas que corroen el alma. El que no perdona vive infeliz, porque tiene el resentimiento, y sabes, el resentimiento además te hace enfermar. Te enferma emocionalmente y te enferma físicamente. Y las personas que odian acaban enfermas, muy enfermas. Y cuando una persona es capaz de perdonar, y bueno, todos los cristianos deberíamos de ser capaces, ¿no? Recordad de la parábola del juez justo y de aquel que debía tanto dinero, se lo perdonan, y ahora al otro pobrecito coge el cuello para estrangularlo porque le debía poquito.
pero se lo debía y él no era tan... Quería que lo perdonara de él, pero no perdonaba a los demás. Hay muchos cristianos así, desgraciadamente. Hay muchos cristianos que han sido perdonados de parte del Señor y que no son capaces de perdonar a otros. La misericordia se gloría sobre el juicio y además te hace bien a ti. Te hace bien a ti. Te beneficia a tu propio equilibrio emocional y espiritual. Así como la falta de perdón y el rencor y el resentimiento lo alteran y te perjudican. Y además, si no perdonas, no puedes tomar la Santa Cena. Es decir, no estás en comunión con Dios. Y los misericordiosos, ¿cuál es la bendición que corresponde a la misericordia? Alcanzarán misericordia. Que a la vez alcanzarán misericordia. Y todos necesitamos eso. Sí, Señor. Y algún día te hará falta en bastante nivel, porque meterás la pata bien metida y te tendrán que perdonar. Y si tú no has perdonado antes, no serás perdonado. Y con la vara que tú mides a los demás, con el metro que tú mides a los demás, te van a medir. Así que bueno, nada más. Eso queda ahí. Los de limpio corazón. La limpieza de corazón es otro valor en el reino de Dios. Muy importante. ¿Qué es ser limpio de corazón? Bueno, los valores del mundo son erróneos. Ahí lo pecaminoso no es pecado. Y lo bueno es malo. Limpio corazón es no tener en el corazón ninguna semilla de maldad, no pensar en el mal de los demás. ¿Sabes? Dice, piensa el mal y acertarás. Bueno, pues es un refrán del mundo, pero el cristiano, este sermón, este refrán o este dicho lo tiene que eliminar de su vida. Hay hermanos que siempre están pensando mal de los demás. Ven cosas, es verdad, pero no todo lo que ves es como tú lo ves, porque a veces uno ve lo que quiere ver y no la realidad. Además no sabes todas las cosas que hay detrás. No juzgues y no serás juzgado, dice la palabra de Dios. En el Sermón del Monte lo dice Jesús. El creyente tiene que limpiar su corazón de malicia, de mala conciencia también. Y cuando uno tiene mala conciencia, cuando ha hecho cosas malas pero no las ha resuelto, ahí quedan. Ahí quedan. Y hermano, si tu corazón no está limpio, ¿verdad? No verás a Dios. Porque los de limpio corazón verán a Dios. A veces pensamos, bueno, esto ya en el cielo. No, aquí. Tú no puedes tener comunión con Dios si tu corazón está podrido. Tú no puedes relacionarte con Dios si tu corazón está lleno de malicia y de maldad. Tienes que limpiar primero tu corazón. Tienes que decirle no a la envidia, no a la sospecha, no al rencor, no a la falta de perdón, no a la amargura, no al resentimiento, no al error, no a la mentira, no a la lujuria, a la avaricia. Todas esas cosas manchan el corazón, ¿verdad? Entonces, limpia tu corazón. ¿Cómo se limpia el corazón? Decía el profeta Jeremías que aquellos, aunque se juntaran con jabón y se echaran lejía encima, su pecado estaba sobre ellos y no sería limpiado. Pero el Nuevo Testamento nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Amén? No es una fórmula. Sangre de Cristo implica que tú vienes al Señor, pides perdón. Y si has ofendido a otro, vas también y le pides perdón. Y si has ofendido a la iglesia, vas y pides perdón en público. No tienes que pedir perdón en público para todo. Cuidado, que hay hermanos que piden perdón en público para manchar a otros. Para manchar a otros. Si tu pecado es privado, déjalo en privado y confiésaselo a Dios. Si es con alguien, ve a la otra persona y se lo confiesa a la otra persona. Si hace falta, pides consejo pastoral, pero no vengas a la iglesia a vomitar. Yo he visto esto. Gente que ha ido a la iglesia a vomitar y se cantan panchos. Ya he pedido perdón. Has pedido perdón y has manchado a media iglesia. Y has dejado un malestar, ¿verdad? Impresionante.
Entonces, cuidado con los perdones, que sea perdón espiritual. A mí me lavaron una vez los pies y nunca me habían humillado más. Voy a lavarle los pies a un hermano. Sí, tú vas a hacer aquí el paripé de la humildad y lo que estás es humillando a la otra persona, ¿verdad? Cuidado. Entonces, limpio corazón, porque solo con un corazón limpio se puede tener comunión con Dios. Eso de que verás a Dios, no pienses solo en el cielo, es ahora. El pacificador, la pacificación activa. Pacificador es el que fabrica paz. Hay quienes fabrican paz y otros que van creando pleitos alrededor de ellos a cada paso que dan, porque son chismosos o chismosas. Son de esos que llevan al otro, oye, que el hermano tal ha dicho de ti tal cosa. A lo mejor lo ha dicho, es verdad, pero ¿por qué tienes tú que ir a llevárselo a otro, a crear un conflicto o añadir, como dice, echar leña al fuego? ¿Verdad? Porque a veces parece que nos encanta echar leña al fuego. O fulanita ha dicho, o venganito ha dicho, y va y se lo cuentas a la persona. Esto, por lo menos en mi iglesia, hay gente que lo practica, y yo tengo que predicar en contra y aconsejar en contra, ¿verdad? Los gallegos, como son más calladitos, pues no. Te lo guardan todo. Los hay, ¿eh? Los hay. ¿Gallegos? Hay uno. ¿Y los latinos? Son peores. Algunos. Algunos, como todos. No es patrimonio de latinos, ni de andaluces, ni de gallegos, ni de vascos, ni de madrileños o barceloneses. Es un patrimonio de la humanidad. Y nosotros cristianos no podemos ser de ese tipo de personas, ¿verdad? La paz es una palabra muy... todos hablan de paz. Todos hablan de paz. Pero después es algo pisoteado. Y a veces pensamos en la paz como que paz entre los países, pero ¿y la paz entre las personas? Las familias. Hay paz en la familia. Hay paz entre esposo y esposa. Hay paz entre hijos y padres. Hay paz entre hermanos. Hay paz entre los vecinos. Hay paz en la iglesia. Nosotros que tenemos que ser fabricantes de paz. No es solamente que vivamos en paz, es que tenemos que generarla, es que tenemos que crearla, es que tenemos que promoverla, es que tenemos que difundirla. El Señor nos llamó al ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Con Dios, por supuesto, porque para reconciliarte con los demás tienes que reconciliarte primero con Dios. Si no, no eres capaz de reconciliarte con tu prójimo. Reconcíliate con Dios. Y una vez que conozca la paz del Señor, porque Él dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy de verdad. La paz en el corazón. Entonces tú puedes, porque sabes lo que es la paz, puedes transmitir paz. Puedes llevarle la paz a otros. Allá donde hay guerra, decía Francisco de Asís, que yo lleve la paz. ¿Amén? Donde hay guerra, que yo lleve la paz. Si tú sabes de hermanos que están mal unos con otros, no vayas a reportarles lo que ha dicho el uno del otro y viceversa. Ve a llevarles paz, llévales consuelo, ora por ellos, ora con ellos. Y construye paz. Amén. Resultado. Qué privilegio. Dice que son llamados hijos de Dios. O sea que los verdaderos hijos de Dios son los pacificadores. Y si no eres pacificador, entonces ¿qué serás? Si eres de los que llevan chisme, si eres de los que vas creando conflicto y pleito, de los que crean divisiones, de los que enemistan a los más amigos, ¿qué eres? Bueno, según este texto, hijo de Dios, no. ¿Serás otra cosa? ¿Verdad? Hijo de Dios, no. Porque los hijos de Dios pacifican. Ahora dice, bueno hermano, entonces yo que metí la pata, que llevé chisme a tal persona, ya no soy un hijo de Dios, sí eres, pero pide perdón, arrepiéntete y deja de hacerlo.
para que seas verdaderamente un hijo de Dios. Porque de todo esto lo que estamos hablando es que tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. Decimos, somos hijos de Dios, lo cantamos. Pero los cristianos no mienten, pero cuando cantan no te digo. ¿Verdad? Entonces, resultado, ser un hijo de Dios. Tremendo. Después habla de los perseguidos. Nos pueden perseguir. No es popular ser cristiano, hermano. Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, no es nada popular. Por ser cristiano se pueden reír de ti, ya es persecución. Te pueden hacer el bullying. ¿Sabes lo que es el bullying? No, en el trabajo, puede ser, no nos juntamos con él, no tomamos café con él, no nos gusta, nos caes mal. Puede ser. Yo he tenido profesores y la mayoría me han tratado muy bien porque he sabido estar en mi sitio. Pero si no hubiera sabido estar en mi sitio y no hubiera sabido también ser coherente con lo mío, porque cuando uno llega a alguno de estos sitios, a mí me lo dijeron después, de cuando llegaste aquí era un bicho raro. Viene el protestante. Y la imagen que tiene de los protestantes es Bush, ¿verdad? Alguien raro, porque un español no puede ser protestante, ¿verdad? Que cree no cree en la Virgen, o lo esto, o lo otro. Bicho raro. Pero cuando empiezan a ver tu manera de vivir, pues no es tan raro. Es normal y además es buena gente. Y además hace cosas que otros no hacen. ¿Verdad? A mí me venía a buscar todo el mundo. Todo el que tenía algún problema, alguna necesidad, mira, Baena, échame una manita aquí. Tú sabes hacer esto, tú sabes esto que puedo yo hacer. ¿Verdad? Se convierte uno en un portador de bendición para los demás. Y eso es lo que tiene que ser un hijo de Dios. Amén. No vivimos solo en la iglesia, vivimos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero eso del cristiano aislado en el búnker cristiano, eso no es lo que el Señor quería ni para la iglesia ni para los creyentes. Tenemos que ser personas normales. A mí me enseñaron al principio que el cristiano se distinguía si era hombre porque llevaba pelo corto, no llevaba barba, no fumaba, no bebía, llevaba corbata, muy importante, muy importante, y la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Eso me enseñaron a mí. Después me di cuenta que eso es un religioso, pero no necesariamente un cristiano. Si era mujer tenía que llevar medias, pelo largo hasta los pies, no se podía cortar el pelo. Zarcillo, por supuesto que no. Pintarse, eso lo hacen las malas mujeres, ¿verdad? Esa era la imagen que muchas veces han tenido los cristianos. Vestirse como en el siglo XIX. ¿Y eso es ser cristiano? Eso es ser, si solo es eso, un actor o una actriz de teatro. Es decir, volviendo a la etimología de la palabra, según el griego, un hipócrita. ¿Verdad? Entonces no, los cristianos no es eso lo que nos hace cristianos. Nos hace cristianos el que nuestro corazón ha sido transformado. El que conocemos el amor de Dios a Dios y a los demás. Sí, Señor. Que no somos injustos, aunque de vez en cuando metamos la pata. Pero se tiene que notar en un comportamiento. Entonces, si nos persiguen, somos bienaventurados. Algunos dicen, llevo 15 años en mi trabajo y qué bien, todavía no saben que soy cristiano. Desgraciado. No sabe lo que estás diciendo. Claro, a mí no me persigue nadie. Perseguidos pero no derrotados. El resultado, ¿verdad?, es que el reino de Dios es nuestro. Tenemos la vida eterna a nuestro favor. Después hablará también de los que nos desprecian, de los que hablan mal de nosotros. Hay cristianos que como hablen mal de él, se suben por las paredes. Deja que lo coja, que voy a dejar el cristianismo a un lado y se va a enterar. Pues si dejas el cristianismo a un lado, no eres cristiano. Porque el cristianismo no es un traje que se quita y se pone. No es una chaqueta que se quita y se pone. No es un hábito. El hábito no hace al monje, pues el hábito no hace al cristiano.
Si hablan mal de ti, también hablaron mal de Cristo. ¿Sabe? Cuando una persona habla mal de él y se pone furioso, es que tiene tanto amor propio, tanto orgullo, que no es capaz de soportar de que alguien piense mal o diga mal de él. A mí me han dicho a la cara, como pastor, gente que dice ser cristiano, me han dicho de todo. Y a mi mujer le han dicho de todo. ¿Verdad? Y a ti igual te han dicho de todo. ¿Quién? La gente de fuera, igual no te importa tanto, pero te lo ha dicho un cristiano. O alguien que dice que es cristiano. Y bueno, como cristianos podemos meter la pata, equivocarnos y pecar. Pero hay que corregir eso. ¿Verdad? De Pablo dijeron de todo. ¿Y quiénes lo dijeron? Gente que se llamaba cristiano. ¿Verdad? Pero Pablo no cogió la espada, ¿verdad? Ni un palo, ni nada, sino que reaccionó como cristiano. Nosotros tenemos que reaccionar como cristianos. Dice, bienaventurados sois si hablan mal de vosotros, pero mintiendo, mintiendo. Porque si es verdad, tendrás que pagar las consecuencias de tus torpezas y tus debilidades y de tus pecados, y yo de los míos. Y dice, grande es vuestra recompensa en los cielos. Amén. Piensa eso. No piensa en que la sangre te ha subido a la cabeza. Es que me sube la sangre. Pues si te sube la sangre, que baje la sangre también. Que el Espíritu Santo te ayude. Amén. Eres cristiano, piénsalo. Eres cristiano. Antes de las cosas, piensa, soy cristiano, soy hijo de Dios. Quiero tener comunión con Dios. Quiero disfrutar de la recompensa. Porque si no la pierdes. ¿Y qué somos nosotros? Pues dice aquí, sal de la tierra y luz de la tierra. Por eso concluimos, sal de la tierra. No se trata, porque lo primero que dice es que somos, sois. No pareces. Porque si solo parecemos, somos falsos, como entonces somos la falsa moneda. Parece de verdad, pero no lo es. El billete falso se parece al otro cada vez más, porque los falsificadores cada vez usan técnicas más desarrolladas y el diablo es un experto de miles de años. No se trata de parecer, se trata de ser. Y ser sal significa que la sal tiene que ejercer su efecto. La sal da sabor, por un lado, y además preserva por otro. El cristiano o da sabor a cristiano o no lo es. Lo parece. No es lo mismo ser religioso que ser creyente. Porque la religiosidad es algo que se ve por fuera, sí, el pelo largo, las medias, la longitud de la falda, también, oye, todo, tiene que todo corresponderse, pero solo con la apariencia no te vale. Solo con la apariencia no te vale. Sal, la sal preserva, la sal da sabor. Y si no tiene sabor, dice aquí que no sirve. El cristiano que no da sabor a cristiano no sirve. Puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser ortodoxo, puede ser pentecostal, puede ser bautista, puede ser lo que le dé la gana. Pero no será lo que Dios quiere que sea. Y es una incongruencia. Entonces, sal, y cuidado, la sal tampoco es... preserva, pero no es un ácido que corroe. A veces los cristianos queremos imponerle a los demás las cosas y ya nos convertimos en tóxicos. No. Y luz, reflejamos la luz de Cristo, ¿verdad? Para alumbrar allá donde hay oscuridad. Y si tú siendo luz te escondes debajo de la cama, te encierras en la iglesia, por ejemplo, porque hay cristianos encerrados en la iglesia, que no dan luz fuera, todas la dan aquí, todas la reservan para el domingo, o para el martes que hay oración, o para la vigilia, o cuando salen al campo, pero en donde tienen que dar luz, que es en las tinieblas, no la dan. Entonces esa es una lámpara, ¿verdad?, que no sirve para mucho, porque si yo me traigo la linterna aquí, mi
nietos le encantan las linternas, sobre todo el chiquinino. Y con la linterna, aunque haya luz, ahí está con la linterna. Y dice, bueno, apaga la luz que quiero. ¿Verdad? Es que la linterna es para estar cuando hay oscuridad, y el cristiano tiene que dar su luz en la oscuridad. Así que ya con esto hemos completado todo, lo tenemos muy claro. Los cristianos no podemos vivir en la clandestinidad, salvo cuando hay persecución. Cuando hay persecución, evidentemente, pues tienes que tener cuidado para que no te corten la cabeza, ¿verdad? Y bueno, si te pillan y tienes que sufrir por Cristo, pues bienaventurado eres también. Y ahí lo acabo de decir. Conclusión. Solo el Espíritu Santo puede capacitarnos para ser verdaderos cristianos. Porque todos, con lo que hemos dicho, todos aquí somos capaces de malograr estos valores, de no vivirlos, ¿verdad? Todos somos capaces. ¿Cómo lo vamos a lograr entonces? Llénate del poder del Espíritu Santo, que es el que te capacita para ser un verdadero cristiano y para que tu luz se vea y para que tu testimonio llegue hasta lo último de la tierra. Llénate del Espíritu Santo. Somos pentecostales, ¿no es cierto? Los pentecostales, ¿por qué somos pentecostales? ¿Porque levantamos las manos? No digan amén. Sí levantamos las manos, pero no por eso, no eso nos hace pentecostales, ¿verdad? Porque gritamos más que otros. ¿Porque hablamos lengua? Tampoco. Porque eso es una cosa secundaria. Lo importante es que estamos llenos del Espíritu Santo, que un día vivimos una experiencia, primero salvos, después bautizados en agua, después bautizados en el Espíritu Santo, después consagrados. ¿Vives consagrado? A mí me preguntan muchas veces, pastor, ¿cuál es el problema más grave que ve en la iglesia? Te lo digo, la falta de consagración. El cristianismo fácil, el cristianismo de domingo, el cristianismo de banca o de silla, que ya la iglesia no tenemos banca, tenemos sillas cómodas, acolchadas, ¿verdad? El cristianismo fácil es el enemigo de la iglesia. ¿Por qué? Porque adormece. Vivimos drogados, ¿verdad? Con esa apacibilidad. Y el cristianismo es para vivirlo, como dice, el reino de los cielos es de los violentos, que son los que lo arrebatan. Es decir, no te conformes con la silla acolchada, no te conformes con un sermón bonito, no te conformes con cánticos y con que todo eso forma parte de la vida cristiana, con una alabanza bonita, buenos músicos, buenos instrumentos, buenos de todo. Tienes que vivir los valores del reino. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante ti. Te pedimos que nos perdones por nuestras carencias, nuestras insuficiencias, y porque esto que tú nos das no lo vivimos de manera radical, que a veces nos acomodamos, que a veces nos sentimos temerosos de lo que los otros piensen, de lo que los otros hagan contra nosotros. Ayúdanos a vivir estos valores, no solo uno de ellos, sino todos. Que las bienaventuranzas sean una realidad de nosotros, y de esa manera nos sentiremos realizados, nos sentiremos contentos con nosotros mismos, porque estaremos siendo coherentes con lo que tú has hecho en nuestras vidas al salvarnos, al regenerarnos, al edificarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que verdaderamente seamos sal de la tierra, que damos sabor a nuestro alrededor, que se nota que somos cristianos de verdad, que seamos luz, porque el mundo está en tinieblas, porque hay mucha gente desorientada, mucha gente perdida, mucha gente que no sabe dónde ir, desengañada de religión y de iglesias y de gente que dice ser cristiano y no lo es. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.